Pues los saludo a todos con cariño, buenas noches. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos de nuevo y reiniciando nuestro grupo de Chile. Pues estamos muy contentos de que podamos hacer esto. Voy a compartirles una reflexión, lo que el Espíritu nos quiere dar. Voy a comenzar con una lectura de la palabra. Y les voy a leer a ustedes el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, desde el versículo 1. Jesús, el buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A esta le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues qué bueno que es poder reunirnos y compartir un momento de reflexión y sobre todo pues que todos estamos viviendo unos tiempos muy particulares, ¿no? Y sobre todo que ustedes ya tienen también experiencias demasiado fuertes, no solamente a nivel político en su país, la persecución a la iglesia, sino también pues todo el flagelo de esta pandemia, que es algo que se nos agregó, ¿no? Y quién sabe cuántas otras cosas se agregarán a toda esta oscuridad que ha caído sobre el mundo y sobre la humanidad. Y entonces sabemos que como pueblo de Dios nosotros no somos un pueblo pesimista, ni un pueblo que camina con miedo, sino que recibimos un espíritu de fortaleza, y eso es el desafío más grande que tenemos, es cuánto hemos crecido, cuánto nos hemos llenado de Dios, cuánto Dios verdaderamente habita en nuestros corazones, porque cuando todo se pone del color de hormiga, como están ahora las cosas, es cuando uno sabe qué fortaleza tiene, y ahí se mide, es el termómetro de la fe. Y qué bonito que es poder vivir tanta dificultad que hay a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nación, a nivel todo el mundo entero, y tener paz. No porque a uno no le importe, porque no es una paz de indiferencia, sino una paz de confianza en Dios. Es una paz diferente, porque es la verdadera paz. Nosotros somos llamados a ser esta luz, y esa luz brilla desde la paz, es de donde brilla, porque no puede brillar desde otro lado. Nosotros como testigos de la luz somos llamados en estos días no a decir necesariamente mucho, sino a brillar mucho. Y esa luz que sale de nosotros es lo que la gente anhela. Porque cuando la gente pasa por dificultades muy grandes en la vida, de cualquier nivel, muchas veces no necesita que le digan nada, pero sí necesita que la iluminen. Y hay personas que están tan llenas de Dios que estando ahí descansan a los otros, solo con estar ahí. Y ese es el silencio de Dios en medio de nosotros. Eso se logra con un crecimiento espiritual. Y es a lo que somos llamados ahora, es a llenarnos, a llenar estas vasijas del Espíritu Santo para que las almas atribuladas, las almas confundidas, descansen en nosotros. Y qué bonito que es lograr eso. Qué bonito que es poder ser un instrumento de ese descanso, porque por eso Jesús siempre habla de ese tipo de descanso, y él siempre menciona que seguirlo a él es un descanso, porque su yugo es liviano, sus mandamientos son fáciles, es lo que él dice. Y para
Una persona que no tiene crecimiento espiritual, eso le suena absurdo, porque vemos los apóstoles que todos terminan siendo mártires, toda la gente que camina con él vive las dificultades más increíbles y nadie entiende qué quiere decir con mi yugo es liviano. Y lo que pasa es que no entienden que él se refiere es al poder interior, la fuerza interior que trae el Mesías, que es hacerlo a uno un guerrero que sin importar el nivel de la batalla y la intensidad de la batalla, uno camina con paz y con esperanza. Y eso es un arma letal contra las tinieblas y es un arrullo importante para los atribulados, para la gente que está desesperada, la gente que no tiene fe, la gente que no tiene consuelo. Pero sin darse cuenta, el consuelo que nosotros podemos dar viene de esa fortaleza interior que podamos compartir o irradiar, más que todo irradiar, porque eso es lo que Francisco de Asís hizo al formar a sus frailes. Él les enseñaba era a brillar, por eso les decía, id y si es necesario usad las palabras. Era como que no era necesariamente lo que iban a decir, sino que ellos estaban tan llenos de Dios que pasaban y ya la gente sentía la fuerza de Dios y muchos se iban detrás de ellos. Y es que precisamente estos son tiempos para eso. Uno dice, ustedes saben que hay tanta cosa y todas son buenas en la iglesia, ¿no? Tanto taller, tantas cosas que se hacen para aprender esto, para aprender aquello, para aprender a orar, para aprender a meditar, para aprender a adorar al Santísimo, para rezar el rosario mejor, para arrodillarse mejor, para tanta cosa y para todo hay un taller. Pero en realidad el taller más importante de todos es llenarse de Dios. Es el taller más importante. Porque llenándonos de Él, todo lo demás llega por añadidura, que es su sabiduría y el entendimiento de dónde está el enfoque que le debemos dar a nuestro caminar. Y en realidad, obviamente que somos llamados a enfocarnos en el amor al prójimo, porque parte del crecimiento espiritual es el aprender a darnos. Eso es lo más grande, ¿no? Cada vez que uno ya se levanta a servir incondicionalmente y la preocupación que uno tiene no es uno, sino cómo va a servir a todos los que Dios colocó a su lado y por aquellos que está intercediendo y por aquellos que le duelen en tantas formas, ¿no? Hay tanto sufrimiento en el mundo y cada vez se despierta más esa necesidad de servir, amar, darlo todo, sin importar, sin esperar nada, sin condición, sino con ese interés de llevar ese fuego del amor de Dios. Qué bonito que es entender que cuando yo oro por alguien en la India que no me conoce y que está en este momento afuera de un hospital sin poder entrar y se está muriendo y tiene su familia al lado y no lo van a entrar y se va a morir en la puerta. Y qué bonito que es orar por esa persona y acompañarla espiritualmente y estar ahí cuando sale del cuerpo, se desprende y encuentra su libertad. Y así fue como encontró la libertad. Y son personas que muchos ni siquiera conocen a Dios, porque la mayoría son hinduistas y de otras religiones paganas. Sin embargo, mucha gente buena que ante el Señor pues serán juzgados en sus acciones, en su vida particular. Pero de todas maneras nuestras oraciones son importantes. Tanta gente aquí, nada más estamos viviendo ahora lo que ustedes vivieron hace poco en Chile con todos estos comunistas rompiendo todo y tratando de quemar el país. Es lo mismo, ¿no? Es una batalla que se vive en el mundo, son estaciones demoníacas. El diablo siempre está sembrando terror, miedo, inseguridad, buscando cómo reinar sobre las cenizas. Entonces todo lo quiere quemar. Pero precisamente nosotros no nos asustamos por eso, ni vamos a pensar qué vamos a hacer.
No, si lo que vamos a hacer ya lo estamos haciendo cuando caminamos con Dios, cuando caminamos con nuestro Mesías, ya estamos haciéndolo y no hay que hacer nada más. El Señor es el que nos impulsa y sin importar si todo se está quemando, porque precisamente ese enfermo que está fuera del hospital en la India y se va a morir en la puerta, y que son cientos de ellos que se están muriendo en la puerta del hospital, muchos ni siquiera van porque ya saben que no tienen chance de entrar, entonces mueren en sus casas. Pero obviamente que no es la historia de la India solamente, es la historia de las pandemias, ¿no? Pero esas personas que van a desprenderse en esa forma hacia Dios, eh, tenían anhelo de vivir y sus familias los querían tener ahí, pero se fueron, ¿no? Y entonces, cuando nosotros sabemos que el trabajo nuestro es amar a todos aquellos que están tan atribulados y que están en un callejón sin salida y que no tienen solución a lo que quieren solucionar, y que la única solución es Dios y que Él haga lo que quiera, porque lo demás no se puede hacer, no hay solución. Es donde nosotros cabemos, es donde nosotros hemos sido llamados, porque cuántas veces nos ha pasado a nosotros también de tener situaciones en la vida que no tienen reversa, que son incambiables, que ya son determinantes, radicales, y uno se estrella contra una pared y trata de cambiarlas porque no tienen cambio. Entonces, ahí es cuando uno aprende qué es lo que pide Dios cuando dice: confía en mí y abandónate en mí, que yo lo que no puedes hacer, yo lo hago. Porque precisamente la enseñanza más grande que tenemos, y también ha sido heredada de tantos santos que han observado las reglas de la perfección, es que nosotros trabajamos y hacemos todo lo que podemos, pero cuando llegamos al límite de que ya no se alcanza más por nuestros propios medios, ahí entra Dios, ¿no? Uno se lo entrega al Señor. Y eso es lo que sucede cuando nos encontramos con situaciones en la vida que ya no tienen remedio. Entonces, ¿cómo hace uno para seguir viviendo? Pues solo con Dios, que Dios se apropie de lo que sigue, porque uno no puede seguir por sí mismo, porque hay situaciones que no permiten ni siquiera que uno siga caminando. Pero hoy yo pienso que personalmente yo diría que mi mayor preocupación a medida que se ha acrecentado esta oscuridad en el mundo ha sido el no darme como Dios me está pidiendo. Entonces todos los días me levanto a implorarle que me ayude a darme mucho más y que yo no deje que nada me impida darme. Y eso es lo que quiero. Pero he encontrado que estando en situaciones de cuarentenas y inmovilizados y sin posibilidades de tener actividades presenciales y todo, es cuando hay un fuego, un viento huracanado que viene del cielo que lo empuja a uno a la mística, a entrarse, a volverse más espiritual para saber lo importante que es alcanzar las almas y llegarle a la gente desde donde uno está, sin necesidad de ir a ningún lado, como lo hacen las monjas de clausura, los monjes en el desierto. Los padres del desierto salvaron miles de almas desde una cueva, porque ellos ahí estaban reparando, ahí estaban solucionando las almas, solucionando los caminos. Y hoy este es un tiempo, somos como 8 billones de personas en el mundo, de las cuales mínimo 2/3 partes no conocen a Dios, y están perdidas en el mundo la mayoría, en peligro. Y si uno está consciente de eso, está abrazando mucho moribundo, mucha gente que ya va a salir de acá y que se va a encontrar con esta sorpresa del mundo espiritual, y se va a encontrar con esa oscuridad donde vivía, y se va a encontrar que no tiene fuerza para superar esa oscuridad. Entonces ahí es cuando nosotros somos luz, y cuando el Señor rescata almas por nosotros, porque estamos ahí.
y esa presencia nuestra es como empujar esas almas hacia Él. Él no se niega si se las entregamos, no se niega, porque eso es lo que el Señor nos enseñó. Quiero que me las traigan todas. Cuando leemos toda la belleza de revelación a Santa Faustina, encontramos en la novena de la Divina Misericordia, por ejemplo, términos como tráeme hoy, tráeme hoy, tráeme hoy, y ese es un lenguaje que se da dentro de esa novena. Es algo muy lindo porque nos está diciendo a nosotros, es que ustedes me pueden traer esas almas, y son muchas, porque en cada día de la novena está mencionando un grupo diferente, y nos da a entender, nos enseña que es que nosotros se las podemos llevar. Entonces eso quiere decir que las almas que yo les llevo al Señor no me las va a rechazar, no las va a rechazar, porque precisamente ese es nuestro llamado. Él nos llamó a hacer eso. Entonces, qué lindo que es hacerlo ahora que estamos como monjas de clausura. Ahora somos de clausura, estamos en clausura. Y qué importante que es aprender ese claustro y saber lo efectivos que podemos ser desde el claustro, porque este es un crecimiento importante. Si logramos entenderlo, si logramos cultivar esa iglesia del corazón. Ustedes ven dentro de todas las experiencias de este año de pandemia y el cierre de las iglesias, todo esto, y mucha gente protestando por las iglesias cerradas, por todo esto, y que la Eucaristía aquí y allá, pero en realidad la lección más importante de todo eso fue la iglesia del corazón. A ver cómo estaba, cómo está y qué vamos a hacer con ella, ¿no? No es el templo de ladrillos, no es allá, es en el corazón, como el diálogo de Jesús con la samaritana, cuando le decía, llegará el día en que ni acá, ni en Jerusalén, podrán adorar al Señor. Y esto, él estaba hablando de esa circuncisión del corazón que él traía, que era todo adentro, todo interno. Y cuando esta gran oscuridad llega al mundo, como la que tenemos ahora, es cuando él quiere que nosotros entendamos qué quiere decir ese diálogo con la samaritana sobre ya no adorarán ni aquí ni allá. ¿Qué quiere decir con eso? Sino que es que me van a adorar en el corazón, adentro. Y ahí es donde está el templo más importante. Entonces es como desde ahí es donde nosotros le llevamos al Señor estas almas y aquellas almas y todas las almas, y ese es el servicio que Él quiere más de nosotros, especialmente en este momento, porque obviamente que no podemos ir a muchos lugares, como yo, por ejemplo, que viajo todo el año por todas partes, y llevo más de un año sin hacer eso, pero el Señor me ha mostrado y me ha enseñado cómo es que lo puedo hacer todo desde acá, y hemos trabajado más que nunca antes en la misión virtualmente, y ha sido toda una enseñanza, a pesar de que ya teníamos mucha experiencia virtual y mucho trabajo en internet por años. Sin embargo, nunca había sido de planta lo único y el único medio como ahora, pero cada vez entendiendo más que es ese tráeme, 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 tráeme esas almas, y eso es precisamente ese estado contemplativo, ese estado tan precioso de oración, de compenetración con la mística de nuestra realidad espiritual, con la trascendencia de que somos sobrenaturales, de que no somos solo criaturas tangibles y materiales, sino también invisibles y sobrenaturales. Esa es una parte nuestra que debemos abrazar, porque es preciosa, es poderosa, es algo que el demonio no resiste, es algo que es tan poderosa que es como un rayo, es un fuego abrasador, es algo increíble. Por eso ese llamado a crecer hacia ese fuego, a entregarnos a ese fuego, es precioso porque nos da esa paz, y además que al nosotros encontrar eso y lograr eso, estamos llevando rayos de paz a mucha gente que está agonizando, gente que está terriblemente atribulada
con su familia. Todos los días recibimos acá correos antes de nuestras oraciones de la mañana virtuales, de mucha gente que está con, digamos, toda la familia contaminada y en grave estado, y muchas de ellas contaminados también con conspiraciones absurdas, porque el diablo pues es muy sucio y tiene un poco de gente confundida. Entonces muchos creen que no deben ir al hospital y que no deben hacer aquello y que el nuevo orden mundial y que los masones y el diablo los tiene locos con toda esta basura. Entonces todos los días nosotros pues recibimos eso, y yo entiendo todo el drama en que están, la forma en que el diablo se les come su mente y todas sus ideas, y cómo les evita que vayan a pedir ayuda, que lleguen donde deben llegar, porque por otro lado se les metió. Entonces les quita la solución a sus problemas y es muy difícil sacarlos de ahí. Es como los grandes exorcistas siempre han dicho: los ángeles caídos de ciencia son los más peligrosos porque se toman la mente. Y entonces esos son los que llegan con todas esas historias, ¿no? Imagínense, desde Isaías, Dios estaba advirtiéndole al pueblo sobre las conspiraciones. Y les decía, ese pueblo solo cree en conspiraciones. Yo no soy un Dios de terror y yo no soy un Dios de conspiraciones. Y hablaba con una claridad increíble el profeta tantos siglos atrás. Esto ha sido una táctica del demonio, ¿no? Entonces, toda esa gente que sufre tanto, hay familias enteras en situaciones espantosas, todos. Y encontramos con que se les puede dar esa luz, ese aliento, para que descansen en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio del dolor, porque obviamente que todo esto que estamos viviendo, pues es un moldearnos, ¿no? Porque pues si entendemos bien el sentido de nuestra vida, sabemos que este paso es un paso del alfarero. Él nos moldea y nos moldea doliendo, duele, porque cada que nos acerca más a su imagen, duele más porque estamos deformados, estamos deformados, y el que nos lleve a la forma real, eso es un empujón muy duro, es la mano apretando muy duro, pero todo para bien, todo para la gloria de Dios, todo para nuestro beneficio, todo para nuestra salvación. Y por eso acompañar el sufrimiento del prójimo es más grande que sufrir nuestras propias pruebas, porque caminar con el sufrimiento ajeno es mucho más fuerte. En el mundo espiritual es mucho más grande eso. Por eso el Señor en el Calvario les habla así a esas mujeres que llegaron a llorar y consolarlo. Y él dijo: no, por mí no lloren, lloren por ustedes y sus hijos. Y es la enseñanza de que uno se va hacia el dolor ajeno y de ahí recibe la fortaleza para el dolor personal, para el dolor que le puede llegar o que le llegó o que tiene, porque eso le da a uno la paz y la fortaleza para vivir el moldearse de las manos de Dios. ¿Quién sabe cuánto nos faltará todavía a cada uno de nosotros? ¿Cuántas cosas tenemos que vivir para estar preparados? Porque nosotros somos pueblo de Dios y por lo tanto el Señor nos trata con mucha radicalidad, porque Él quiere lo mejor para nosotros y por lo tanto nosotros no somos tratados simplemente en una forma sencilla. Somos tratados con toda la severidad que trató a sus apóstoles y a todos los que Él ama. Entonces es importante mantener esta seguridad y esta fortaleza. Voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos lleve y les voy a leer de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo 1, dice: la voluntad salvífica universal de Dios. Por eso te encarezco ante todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los emperadores y todos los que ocupan altos cargos, para que pasemos una vida tranquila y serena con toda piedad y dignidad. Todo ello es bueno y agradable
ante Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Porque uno solo es Dios, y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se entregó a sí mismo en redención por todos. Este es el testimonio dado a su debido tiempo. Yo he sido constituido mensajero y apóstol de ese testimonio. Digo la verdad, no miento, doctor de los gentiles en la fe y en la verdad. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por el momento que hemos tenido de oración y de reflexión, y esperamos entonces continuar reuniéndonos para acompañarnos, caminar muy cerca y también ser de buen servicio a Dios para que pues estemos preparados para todo lo que venga, que solo Dios sabe, no sabemos. El mundo siempre ha sido algo así, ¿no? Hay tormentas y hay de todo, pero sigue, todo sigue, porque la vida nuestra se cumplirá en el tiempo que nos toca cumplirla, y entre tanto pasarán de todo, ¿no? La tierra tiembla y caen rayos del cielo y hacen de todo, pasa todo el tiempo, y a veces está uno debajo del rayo y hasta ahí llegó. Pero el caso es que lo importante es tener el corazón preparado. Eso es lo que importa.